Tenemos ya el contacto con Valentina Centeno, candidata a la Asamblea Nacional, la Alianza ADN, listas 4 con 35. ¿Cómo has estado, Valentina? Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Un Café con JJ. Te saludo, Omar Jaén. Estoy en compañía de Noris Arroyave. ¿Cómo estás, Valentina? ¿Cómo va esa campaña? Buenos días, Omar. Buenos días, Noris. Muy bien, contentísima de estar con ustedes el día de hoy para conversar un poquito, también tomándome mi café desde acá, la ciudad de Quito. Solamente decirles que tengo un pequeño problemita con el audio, a veces se me corta, pero bueno, contenta, dándole duro. Vamos a intentar que no haya inconvenientes. Valentina, solamente para que las personas que en nuestra audiencia lo tengan presente, tú estás encabezando la lista de asambleístas nacionales, ¿verdad? Sí, estoy encabezando la lista de Asamblea Nacional con Daniel Noboa como candidato a la presidencia. Soy joven, manabita. Bueno, ya les contaré un poco más de mí, pero sí, asumiendo esta responsabilidad de la Asamblea Nacional. Perfecto. ¿Qué propones? ¿Qué propone Valentina Centeno en caso de llegar a la Asamblea Nacional, en caso de que lleguen con un bloque representativo a la Asamblea Nacional en este periodo que será año 4 meses, año 5 meses, si es que las impugnaciones en el contencioso electoral no se amplían mucho? ¿Qué se puede hacer en este tiempo, Valentina? Bueno, sí, tenemos un periodo atípico, tenemos que ser muy eficientes con el tiempo y reales también con la información que estamos brindando a los ecuatorianos sobre lo que podemos hacer. Nuestra propuesta es tener una agenda legislativa concisa, corta, que pueda tener los acuerdos necesarios para tomar las urgencias del país. Creo que cuando nos sentemos en nuestro curul, algo muy importante que tenemos que conversar desde el primer día es el fenómeno del niño. Como parte de también nuestras propuestas es exigir al Ejecutivo que se transparente cuáles van a ser los fondos para el rescate, la asistencia y el apoyo a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos que van a sufrir pérdidas ya en los pocos meses siguientes. Luego, como parte también de nuestras propuestas es trabajar en empleo. Daniel Noboa y su familia se han caracterizado por generar empleo en nuestro país y eso lo queremos traducir también a una propuesta sólida desde la Asamblea Nacional, pero sobre todo también como política de gobierno, porque entendemos que para generar empleo se necesita un país más productivo, económicamente estable, que tenga competitividad frente a otros países internacionales. Por lo tanto, desde la Asamblea vamos a también trabajar en reformas para promover el empleo a nivel juvenil y un sistema tributario más accesible, más atractivo para la inversión internacional. Y bueno, también parte de mis causas y propuestas para este corto periodo es en temas de seguridad y de educación superior. Por el un lado, necesitamos una reforma urgente a la Constitución, al artículo 158, para aumentar o extender, ampliar las competencias de las Fuerzas Armadas en nuestro país, que no tienen competencias para actuar en el orden interno, y es necesario establecer un procedimiento para que puedan sí actuar contra las bandas narcoterroristas que están afectando a nuestro país, utilizando el terror para financiar sus negocios de narcotráfico. Y en el tema de educación superior, como una joven de 26 años, he podido mirar la importancia de que nuestros jóvenes tengan acceso a educación superior, tanto en universidades como en institutos técnicos, que lamentablemente es deplorable como año a año más de 200.000 jóvenes se quedan sin esa oportunidad de estudio que luego les va a abrir las puertas para tener su primer empleo. Valentina, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Mencionabas hace un momento que Daniel Noboa y su familia han demostrado que han sido generadores de empleo y lo traigo de nuevo porque te quiero preguntar si tú consideras que el paso o la experiencia que tenga una persona en el área privada realmente luego al trasladarse a lo público va a funcionar. Y te lo pregunto por lo que estamos viendo en este momento con este gobierno, que era uno de los speech y promesas y ventas de campaña que tuvo, ¿no? Sí, es una excelente pregunta. Primero, hacer una diferenciación citando a Daniel Noboa. Él siempre menciona que no es lo mismo un empresario que un banquero, que incluso se sientan diferentes en una mesa de negociación. Si bien es cierto, es necesario exigir que nuestros candidatos tengan experiencia,
más allá de la experiencia, esto tiene que ser transversal, no solamente desde lo público, sino también desde lo privado. En ese caso, resalto que Daniel Noboa tiene experiencia como legislador, tuvo 2 años en su paso por la Asamblea, presidió la Comisión de Desarrollo Económico, en donde pudo liderar la aprobación con más de 100 votos de 11 leyes en materia económica que sirvieron también para generar empleo. Por ejemplo, la Ley Violeta, que busca eliminar las brechas de discriminación salarial, laboral, social, económica, política de las mujeres con los hombres, pero también tiene su experiencia como empresario, que ha generado empresa desde cero, ha generado plazas de empleo, ha trabajado también en el exterior, estuvo en Nueva York más de 6 años, en donde pudo ser trader en materia de petróleo y por eso conoce mucho también del tema, en donde pudo asistir a empresas para decidir acerca de si invertir o no en un país. Por lo tanto, es todo un bagaje que, acompañado con una vocación de servicio de una familia que tiene más de 25 años sirviéndole al país, y él en conjunto con su padre, que yo no lo conocía, no. Yo a Daniel Noboa lo conozco hace un poco más de 1 mes y medio, 2 meses, pero he ido entendiendo cómo él ha sido desde muy niño ligado a su padre y él le ha acompañado en varias campañas y sobre todo a su madre también en toda esta ayuda social. Valentina, si no conocía a Daniel Noboa ni un poco su trayectoria, ¿qué la lleva a aceptar esta candidatura en esa posición junto con Daniel Noboa? Porque de alguna u otra manera lo que se busca es comulgar con los ideales, con el plan, con la acción, pero también con la persona. Bueno, sí, parte de mis planes era este año hacer mi maestría. Yo salí del sector público, tenía como planes hacer mi maestría este año, incluso en Derecho Deportivo y Entretenimiento, porque me fascina. Sin embargo, ante la crisis política, ante la crisis social, ante la crisis económica que vive nuestro país, he sentido este llamado y esta responsabilidad de dar un paso hacia el frente y ponerme al servicio del Ecuador, porque realmente es el compromiso que estamos asumiendo nosotros como candidatos y futuras autoridades, legisladores, un compromiso y una responsabilidad con nuestro país. Si los jóvenes que somos los menores de 29 años, más del 50% del país, que estamos viviendo una situación histórica deplorable, con las más altas tasas o porcentajes de desempleo, de subempleo, con las más altas tasas de violencia y de homicidios por día en el país, y con una cultura política que realmente nos avergüenza a todos los ecuatorianos, ¿quién más que los jóvenes para venir a cambiar ese paradigma, a dignificar la política, a demostrar que se puede hacer algo distinto? Y en mi caso se presentó la oportunidad. No creo que debo conocer a una persona de toda la vida para unirme a un proyecto político, a un proyecto económico, a un proyecto social. Me bastó comulgar en los pilares principales de su proyecto y también en entender cómo es como ser humano para, unirme a esta oportunidad de servicio al país. Valentina, en el tema, ya pasando a tema de asamblea específicamente, en este momento se ha generado un debate a nivel nacional por las reformas que se quieren plantear en la Ley de Seguridad Social. Para Valentina Centeno, este tema que está en ese momento, como lo están planteando, ¿es viable o qué habría que replantearse? Bueno, sobre las aportaciones obligatorias desde el sector privado o de los independientes, creo que hay que analizarlo con todo el conocimiento, con todos los entendidos, con la gente que esté capacitada para entender más allá cuál va a ser realmente el aporte a nuestro seguro social en cifras, versus también una limitación a los derechos de las personas que se les esté obligando desde lo privado para hacerlo. Yo creo que como legisladora debemos de más bien potenciar otras fuentes de generación de recursos para las pensiones, para el seguro social. Estamos hablando de un seguro social que para el 2025, la segunda mitad del año, ya no va a tener cómo financiar a nuestros jubilados, pero eso se lo logra generando más aportantes. ¿Cómo generamos más aportantes? Más allá de hacerlo obligatorio desde el sector privado,
dándole empleo digno, empleo seguro a nuestros jóvenes, que son los principales aportantes del Seguro Social, y que actualmente 1 de cada 2 jóvenes no tiene un trabajo estable, no tiene un empleo digno y está en una condición de precarización laboral. Potenciando el empleo a la juventud, que son una masa fuerte, son 1/3 de los votantes, más del 50% de la población ecuatoriana, vamos a tener más aportantes que van a poder financiar el Seguro Social. Valentina, pero entonces, a ver, eso es en la parte, a ver, todos coincidimos en que hay que generar más empleo para que haya más aportantes y a su vez, entre más aportantes, mayores fondos para cubrir jubilaciones hay. No me queda la menor duda. Pero, a ver, Guillermo Lasso y esta comisión quieren y te están proponiendo subirte 5 años de aportes, que básicamente es como 5 años más para la jubilación. O sea, básicamente, y cambiar la fórmula o el método para deducir, o sea, para sacar las jubilaciones, que siempre, como sabemos, jamás será la alta, hacia arriba, será hacia abajo. ¿Ustedes apoyarían ese tipo de proyectos en la Asamblea Nacional? Yo creo que tenemos que sentarnos a analizar realmente cuál es la propuesta. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de la consulta al Yasuní, cómo nos han presentado cifras y datos que no son los datos correctos acerca del precio del barril de petróleo en los próximos 5 años. Por lo tanto, mal haría yo en adelantarme a una propuesta que todavía no ha sido asentada, analizada de manera minuciosa en cuál es realmente el impacto, como lo decía antes, en el costo-beneficio de esta propuesta. Actualmente, creo que nosotros como legisladores y la propuesta que vamos a promover es generar más plazas de empleo para que los jóvenes puedan aportar a nuestro seguro social, eliminar cualquier tipo de corrupción, que eso es de manera transversal en todos los sectores del país, antes que poder hacer una afirmación acerca de la propuesta que no ha sido socializada de manera correcta. Perfecto. Valentina, en el caso de que tú llegues a la Asamblea Nacional, ¿tú apoyarías que se reactive el juicio político de Guillermo Lasso? Yo creo que eso es una muestra del poco entendimiento de cuáles son las prioridades del país. Yo apoyaría que nos sentemos en la Asamblea, como lo he dicho, a conversar con una agenda legislativa que realmente ataque o trabaje sobre los verdaderos problemas que tiene nuestro país. Creo que la prioridad es el fenómeno del niño, la prioridad es que no nos matemos en las calles, la prioridad es cómo tenemos más medicinas en los hospitales y podemos fiscalizar a que el Ejecutivo dote de este derecho fundamental como lo es la salud. Lo prioritario es darle cupo a las universidades a nuestros jóvenes y no juzgar nuevamente sobre un juicio político que incluso ya se juzgó. Creo que hay que ser muy conscientes con el uso de nuestro tiempo, que sea eficiente, y la prioridad es realmente la seguridad, el empleo, el fenómeno del niño y no un juicio político. Perfecto. Bueno, hemos tenido a Valentina Centeno, ella es la que encabeza la lista de asambleístas nacionales por la alianza, la lista 4 y 35, ¿verdad, Valentina? Así es la alianza, ¿verdad? 435, sí, bueno, ADN, Acción Democrática Nacional. Un último mensaje a la audiencia antes de cerrar la entrevista. No, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Realmente tienen una servidora que viene a transformar, a renovar la política y la forma en la que se ha legislado desde la Asamblea para demostrar que realmente sí hay gente que quiere trabajar por el país, sí hay gente que tiene un proyecto claro, sí hay gente que viene con las manos limpias realmente para generar un cambio que tanto necesita nuestro país, y qué mejor joven, mujer también, que pueda empoderar a otras mujeres para demostrar que podemos tener espacios en la toma de decisiones en nuestro país. Perfecto. Valentina Centeno, muchísimas gracias por estar aquí en Un Café con JJ. Gracias a ustedes, un buen día a todos. Excelente día.